Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativa de Abogados en el que vamos a tratar la Ley Orgánica 1/2024 de 10 de junio de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y para ello contamos con un auténtico experto que es ex abogado del Estado y of counsel en nuestra firma, José Luis Fuertes. Hola José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos para tratar un tema tan delicado y más en la sociedad actual. ¿Nos podría comentar cómo cree usted que va a terminar esta norma? Pues muy bien, bueno, eso es difícil de saber, ¿no? Porque se trata de pronosticar, bueno, por supuesto, fundadamente, las posibles sentencias o sentencias que el Tribunal Constitucional va a dictar sobre la ley de amnistía. Digo sentencias porque hay, por una parte, las sentencias de amparo de las personas que han promovido el amparo para que se les aplique la ley de amnistía, que son sobre todo el señor, por ejemplo, el señor Puigdemont, puesto que hay un problema ahí con la aplicación, no solo con la ley, luego, por supuesto, con la propia ley. La propia ley de amnistía ha sido recurrida por varias comunidades autónomas, cuya legitimación ha sido admitida, además, para ello, por el Tribunal Constitucional. Luego, esos recursos se van a resolver en cuanto al fondo, y también por el Partido Popular, aparte de una cuestión de constitucionalidad de toda la ley que ha planteado la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bien, pues estamos ante una gran novedad en nuestro ordenamiento jurídico en los últimos casi 50 años, porque esta es la primera amnistía después de la amnistía del año 77. La amnistía la ley de amnistía que hubo antes de la Constitución, como todos sabemos, fue la ley de amnistía del 77, para eliminar todos los efectos jurídicos negativos del régimen jurídico anterior, que debemos recordar nunca fue derogado. El régimen jurídico anterior se transformó en uno nuevo, pero sin solución de continuidad. Es decir, no se derogó y se estableció uno desde cero. Es decir, sino que se transformó. En parte se autotransformó y en parte no, pero se transformó y por lo tanto muchas de las leyes anteriores a la Constitución, las leyes preconstitucionales, que son buenas leyes, siguen vigentes al día de hoy, pues son buenas leyes que están vigentes, las leyes del año 73, del año 72, que sin ningún problema permanecen en su vigencia. No ocurrió así con la dictadura de Primo de Rivera, que lo que hizo la Segunda República, nada más entrar, fue derogar todas las leyes que había promulgado la dictadura de Primo de Rivera y rebajarlas a nivel reglamentario. Aquí no, aquí eso jamás se hizo, por lo tanto no se derogó nunca nada el régimen anterior en bloque, que se transformó en uno nuevo, de una forma, podríamos decir, sin solución de continuidad, por sus propios mecanismos anteriores, se transformó en uno nuevo. Esa ley de amnistía sí que era necesaria, porque el Tribunal Constitucional también lo reconoció en alguna sentencia, para eliminar todos los efectos jurídicos nocivos de la legislación represiva o podríamos decir autoritaria, que había existido antes, las penas por los delitos de orden público, los delitos políticos, tanto podemos decir de una ideología como de otra, porque había también había de las dos, y hubo una ley de amnistía, no produjo ningún problema y fue aceptada con absoluta naturalidad por todas las fuerzas políticas que intervinieron en la Constitución y después de la Constitución. Pero con una gran novedad que casi 50 años después nos encontramos con una nueva ley de amnistía. Una nueva ley de amnistía que lo primero que se plantea es si está o no prohibida por la Constitución, es decir, en bloque, es decir, si a priori la Constitución permite una ley de amnistía después de la Constitución, y además bastante después, porque no es justamente al año siguiente o a los 2 años. Bueno, el hecho de que no esté prohibida por la Constitución permite que hay muchas cosas posiblemente inconstitucionales que no están prohibidas expresamente por la Constitución, como es lógico. La Constitución en ningún sitio prohíbe que haya golpes de Estado. Sin embargo, todo el mundo sabe que un golpe de Estado es por definición inconstitucional, ¿eh? Precisamente una de las cosas en que se funda el auto del Tribunal Supremo para plantear la cuestión de inconstitucionalidad, mejor dicho, para denegar la aplicación de la parte de la ley de amnistía a algunas personas, eh, concretamente en el delito de malversación, eh, que entiende además que aquello, y bueno, y la propia y la propia inconstitucionalidad de la ley en su conjunto, en la cuestión que plantea, es decir, que no solo estamos ante una discriminación constitucional, sino que además es especialmente agravada porque aquí se ha intentado un golpe de Estado parcial, es decir, lo que dice el Tribunal Supremo. Dice que el proceso inconstitucional de independencia pues no solo era inconstitucional, sino que además era sustantivamente en sí mismo un golpe de Estado parcial, un golpe de Estado que no intentaba sustituir toda la forma general política del Estado por otra, que es el golpe de Estado clásico, podríamos decir, una democracia por una dictadura, una cosa de ese estilo, o una democracia por otra democracia, pero que no está en la Constitución, sino que era un golpe de Estado territorial, de segregar inconstitucionalmente una parte del territorio nacional en contra de la Constitución. ¿De acuerdo?
Entonces, no hay prohibición expresa. Eso no quiere decir que la ley sea constitucional o no, y nos debemos plantear, por lo tanto, legítimamente si hay constitucionalidad o no de esta ley. Pero el problema es un problema complejo, es decir, es un problema que no es fácil, no es un problema que se pueda despachar políticamente con un sesgo político maniqueo, de decir, bueno, como somos de derechas o de extrema derecha, pues estamos en contra de la amnistía de estos señores. Como somos de izquierdas o de extrema izquierdas o de media izquierdas, estamos a favor de la amnistía. La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Para empezar, las derechas y las izquierdas siempre han sido irrelevantes en relación con las amnistías, porque para empezar, los más pródigos en las amnistías han sido las extremas derechas, aunque es como el caso de Argentina, que lo primero que hicieron cuando se estableció la democracia después de la dictadura militar, pues los militares argentinos, antes de que la cosa llegara demasiado a la sangre, llegara al río, se autoamnistiaron en todos los crímenes contra la humanidad que desgraciadamente pues habían cometido y que luego se demostraron de todo tipo. Esa amnistía, como es lógico, no prosperó. Al final esa amnistía se declaró inválida porque no cabe nunca amnistiar, con independencia de lo que vamos a hablar ahora, crímenes contra la humanidad, genocidios, delitos criminales a humanitatis, delitos de lesa humanidad, de ese tipo, y por supuesto tampoco delitos contra los derechos fundamentales, contra la vida y la libertad de las personas, asesinatos, homicidios, no son nunca amnistiables en principio, y de hecho la ley de amnistía que estamos viendo no contempla expresamente, los excluye. No excluye incluye la malversación también, que es lo que luego el Tribunal Supremo ha matizado diciendo que aquí también la hubo, que sí, hubo malversación, aunque no hubo una apropiación de los fondos por parte de las personas contra las que hay procedimientos penales, pero sí que como deberían haber pagado esas cosas de su propio patrimonio y no con los fondos públicos, hubo un no empobrecimiento que equivale a la malversación, por lo cual no les aplica la amnistía, y por eso estamos aquí todos con los amparos y esperando la ley de amnistía a ver qué pasa. Desde luego, si la ley de amnistía no es constitucional, todo esto ya no tiene sentido. No caben los amparos porque no hay ley. Como no hay ley de amnistía, no se pueden dar esos amparos. Y si la ley es constitucional, habrá que ver a continuación si el Tribunal Supremo ha interpretado correctamente o no, extensivamente o no, la propia ley de amnistía, de forma prohibida porque, o no por los principios penales constitucionales que, entre otras cosas, prohíben, como todos sabemos, las interpretaciones extensivas. Bien, vamos entonces con la propia ley. No es un tema nada fácil. El Tribunal Constitucional que tenemos, que es muy buen Tribunal Constitucional, formado por excelentes magistrados, con criterios jurídicos probablemente distintos cada uno, pero para eso están, que deliberarán, votarán, puede que haya votos particulares, puede que la deliberación sea compleja, probablemente lo será, y vamos, por lo tanto no se puede pronosticar, es muy difícil pronosticar lo que van a hacer pocas personas, así como sí que existen ciertas técnicas de predicción de grandes agregados de personas, algunas se han desarrollado. De pocas personas es casi imposible, es casi imposible en todo un orden, claro. Hay ciertas cosas que sí, que son más o menos predecibles, pero otras no. Y aquí, pues, la predicción es difícil. Lo que podemos hacer es razonar qué haríamos nosotros como juristas si tuviéramos nosotros que decidir este asunto. Si fuera yo, si fuera usted, si fuera cualquier ciudadano, si fuera otro tribunal. Y entonces aquí la cuestión es, a mi juicio, la siguiente. No es un problema de la constitucionalidad de esta ley de amnistía, sino de cualquier otra futura ley de amnistía. Es decir, si vamos a dar la puerta abierta a posibles amnistías futuras, porque si ahora concedemos la constitucionalidad de una ley que lo que hace es, podemos decir, privilegiar en aras a la reconciliación y la normalización con las fuerzas políticas catalanas históricas, que es lo que dice el preámbulo, que por cierto está muy bien escrito, el preámbulo de la ley de amnistía, es un magnífico preámbulo. No digo que me gustaría haberlo escrito yo, pero realmente está muy bien escrito, las cosas como son. Y entonces, si en aras a eso, cabe esa amnistía, pero claro, si luego eso cambia la composición parlamentaria y llega otro parlamento y otra combinación de las fuerzas políticas que a continuación deciden dentro de 3 o 4 años o 10 amnistiar los delitos ecológicos o los delitos urbanísticos, depende del signo político de que se trate. Hombre, hay algunos delitos, como he dicho, que nunca podrán ser amnistiables, pero hay muchísimos posibles delitos. Entonces estaríamos ante una amnistía tras otra y no se aplicaría el Código Penal. El Código Penal estaría al albur de la mayoría política dominante en el Parlamento. Si pertenece a la ideología A, que entiende que tales delitos no deberían existir, además de que pueda reformar el Código Penal, cosa que evidentemente puede hacer, pues también puede plantear por la amnistía por los delitos pasados. En fin, realmente es poco serio. Es decir, estaríamos ante una especie de excepción constante de la aplicación normal y natural del Código Penal, de acuerdo con la ideología resultante de la composición parlamentaria del momento, que legítimamente puede cambiar. De hecho, pues a lo mejor cambia el año 27 o incluso antes, si hay otras elecciones. Ujú. ¿Qué pasa con las posibles amnistías? Esa es la cuestión. Entonces, la primera opción que tiene el Tribunal Constitucional, eh, pues una opción muy clara que tiene, o bastante clara, es decir, bueno,
esta amnistía puede ser constitucional en aras a los principios que establece el preámbulo de la ley, pero de alguna forma habría que explicar o dejar introducido en el ámbito jurídico que es la última amnistía posible, que por una serie de circunstancias excepcionalísimas, pues, irrepetibles, por una constelación causal destinada a normalizar la situación de Cataluña y a reconciliación con el independentismo, en fin, por las incomprensiones recíprocas que ha habido históricamente de la ideología del catalanismo identitario, con independencia que sea independentista o no, incluso. Todo el mundo admite el independentismo por medios pacíficos. Hay partidos que siempre ha existido. Esquerra Republicana siempre ha promulgado, tiene como fin estatutario la independencia de Cataluña, pero por supuesto por vías pacíficas, no por vías inconstitucionales. Nadie le ha parecido nada, es un partido legal y puede pretender eso siempre que quiera. Pues si quiere modificar la Constitución por las vías de la modificación de la Constitución, pues claro que lo puede hacer. Igual que los partidos republicanos, que pueden pretender sustituir la monarquía por la república, pero siempre que lo hagan por las vías pacíficas de las modificaciones de la Constitución, no por vías violentas, por vías de otro tipo. Entonces, la primera posibilidad es la amnistía es constitucional, esta ley, pero nosotros, Tribunal Constitucional, vamos a aclarar que es una situación excepcionalísima histórica, es una singularidad, como dirían los físicos modernos, como el Big Bang, solo se produce una vez, una excepción a las leyes físicas, en este caso una excepción a las leyes penales, y por lo tanto ya no tiene que volverse a repetir. Hombre, esta es una posibilidad, que tiene, a mi juicio, bastantes posibilidades de poder prosperar. Una sentencia que lo explique. Tiene un grave inconveniente, que mañana cambia el Tribunal Constitucional, porque cambian sus magistrados y al cabo de 5 años tenemos otro Tribunal Constitucional, tenemos otra ley de amnistía de otro tipo, es el segundo Tribunal Constitucional, no está vinculado por la sentencia del primero, por lo tanto, un freno muy eficaz no es, pero por lo menos como principio, por parte de este Tribunal Constitucional, sería un principio válido. Y una segunda posibilidad por la cual yo me inclino también es la siguiente. La única forma de evitar más amnistías es declarar inconstitucional a esta ley de amnistía. No a las futuras, que no sabemos cuáles son y si se van a producir, pero esta que sí que sabemos cuál es inconstitucional. Es contraria a los principios constitucionales, no tanto por el golpe de Estado, sino por el principio de discriminación, porque de desigualdad entre unos españoles y otros por razón del territorio, porque las personas que han hecho esto aquí se van a meter en una amnistía y los que hubieran intentado la independencia de Andalucía, por ejemplo, pues no, si es que aún lo hubieran intentado. Esto pasó con la sublevación cantonal de la Primera República, ¿no? Que precisamente fracasó de estas cosas por esto, lo poco que duró. En fin, esta sería, declaramos inconstitucional la ley de amnistía, pero sin decirlo, para evitar los problemas políticos que esto tiene, y también desde el punto de vista jurídico, vamos a declararla inconstitucional con nulidad prospectiva, que es lo que ha hecho varias veces el Tribunal Constitucional. Vamos a declarar inconstitucional a partir de nuestra sentencia, pero todos los efectos que se han producido desde que se promulgó hasta que dictemos la sentencia, es decir, la supresión de los efectos de las condenas y de las incoaciones de los procedimientos de instrucción por posibles delitos futuros, todo eso vamos a anularlo. Queda anulado, todo eso, por lo tanto, como si no hubiera existido. A partir de ahora, en cambio, desde la sentencia, esas mismas cosas siguen siendo delitos, con lo cual, sin decirlo, por efecto natural de la nulidad prospectiva, se impide una nueva amnistía. Pero no es que se impida una nueva amnistía, es que se dice que no cabe la amnistía, que es inconstitucional, y por lo tanto, al ser inconstitucional, pues claro, no cabe ninguna otra. Por lo tanto, los delitos van a seguir siendo los mismos y ya no se va a volver ni estos ni ninguno, porque además se establece un coto al propio concepto de amnistía postconstitucional. La Constitución no permite amnistías. Se declara esto, se anula esta ley de amnistía, pero se dice que esto producirá efectos solo desde la promulgación de la sentencia y que en cambio se consolidan los efectos que de buena fe se han beneficiado, es la retroactividad en buena parte del Código Penal, pues las personas afectadas por todo esto. Con lo cual, los efectos que queden de las sentencias condenatorias se suprimen o se extinguen y se anulan también las instrucciones incoadas. Lo más complicado, pero también se puede hacer. Y por todo esto habría que matizar la sentencia, con lo cual desaparece del mundo jurídico toda la criminalidad del proceso hasta la sentencia. Y se vuelve a rehabilitar de forma ya necesaria, porque ya se dice que no cabe ninguna amnistía ni esta ni ninguna otra, desde la sentencia. Con lo cual se puede conceder la amnistía a los políticos afectados por el proceso, se puede conceder la amnistía a los dirigentes de los partidos políticos que han sido afectados por el proceso, y por lo tanto se normaliza, aunque es por esta vía jurídica de amnistía inconstitucional pero eficaz,
que sería lo que diría eficaz temporalmente, claro, durante ese tiempo. O sea, habría una paz jurídica que se proyectaría sobre el futuro. Todos estos dirigentes podrían incorporarse a la vida política normal, renunciando, por supuesto, a cualquier pretensión inconstitucional de independencia, pero aunque no renuncien, es que sería con natural a la propia sentencia. Y por lo tanto, no podemos decir, se aclararía y se normalizaría la situación política del Parlamento, pues que tampoco nos vendría mal, la verdad, los españoles, con todos estos vaivenes que hay últimamente sobre los votos bisagra y todas estas cosas. Esta segunda posibilidad, no digo que sea buena o mala, o que me guste a mí o no, es probablemente una que considerará el tribunal y que podría prosperar. Tras una deliberación que será ardua, donde puede haber votos particulares, hay una sentencia que será larguísima, porque tienen que resolver todos los recursos de todas las comunidades autónomas, la cuestión de inconstitucionalidad, luego los recursos de amparo, con lo cual pues, la sentencia va a ser una especie de tratado sobre la amnistía, ¿no? Al final, que nos vendrá muy bien, probablemente, pero en fin, eso el Tribunal Constitucional seguro que lo, y sus letrados y magistrados seguro que lo harán de maravilla y nos darán un canon sobre la amnistía para las futuras generaciones que no nos vendrá nada mal. Por lo tanto, es una labor muy encomiable, muy meritoria, nos guste o no nos guste, eso resulta. Y por último le diré, Blanca, si quiere usted mi opinión particular como jurista, yo creo que esto tampoco se puede hacer en realidad. Creo que la amnistía es inconstitucional y que, no puede, y que si es inconstitucional es ineficaz y no hay efectos ni para adelante ni para atrás y que esto debe ser expulsado del ordenamiento jurídico como si nunca hubiera existido, que esa es la consecuencia de la inconstitucionalidad. Igual que a nadie se le ocurriría amnistiar a algún enloquecido militar que intentara un golpe de Estado, aunque no fuera cruento, que se intentara hacer ahora, se le ocurriría amnistiarlo, por supuesto, hombre, se le podría ocurrir a alguien, pero vamos, evidentemente. Pues no. Pues yo creo que esto tiene que ser expulsado del ordenamiento, como si nunca hubiera existido, es un cuerpo extraño del ordenamiento democrático, pues constitucional, y por lo tanto ese es mi criterio personal, por esas razones que estoy exponiendo, no porque sea mi criterio. Ahora, es perfectamente posible que cualquiera de las otras dos opciones, o sea, amnistía constitucional pero última o amnistía inconstitucional pero válida, pueda ser valorada por el Tribunal Constitucional. Ujú. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por darnos su propia opinión, con su bagaje y conocimiento jurídico. Su opinión es fundamental para nosotros y entendemos que las otras dos alternativas que nos ha planteado son quizá para armonizar, como decía usted, ¿no? Una sociedad que ha estado crispada, que ha estado polarizada y que en algún momento tiene que terminar. Así que veremos cuál es la postura del Tribunal Constitucional. Ya sabe que en cuanto tengamos sentencia, contactaré con usted. Muy bien. Bueno, le puedo añadir que, por supuesto, si la ley de amnistía se considera constitucional o se considera en todo caso válida, tendrá que pronunciarse el tribunal sobre los amparos de los dirigentes políticos afectados por su aplicación. Es decir, si esta interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de la malversación es una interpretación extensiva y por lo tanto inconstitucional o no. Mi Ujú. criterio aquí es que aquí hay pocas dudas. Es una interpretación extensiva y por lo tanto inconstitucional. Es mi criterio por razones hermenéuticas propias que puede ver cualquier jurista, por supuesto puede pensar lo contrario, de hecho el Tribunal Supremo piensa lo contrario, si no, no lo habría hecho así, pero lo ha hecho fundadamente, pero fundadamente yo creo que hay más razones que abonan la inconstitucionalidad de esta interpretación de la ley de amnistía que la otra, con lo cual si al final la ley de amnistía produce efectos, los amparos lo normal es que se otorguen. Ujú. Muy bien, pues entonces, como le decía, ha comentado también usted que va a ser una sentencia extensísima, por tanto, a lo mejor desde que tengamos la sentencia hasta que podamos hablar, habrá que darle tiempo, habrá que darnos tiempo para que nos la leamos. Bueno, eso pasa con todas las sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a decir, famosas. Ujú, Las del Tribunal Constitucional famosas. Sobre las que todo el mundo se pronuncia cuando se promulgan y cuando se dictan, perdón, las sentencias se dictan, no se promulgan, aunque se parecen mucho porque se publican en el Boletín Oficial del Estado, tienen efectos cuasi legislativos, en tanto que anulan leyes, etcétera. El tribunal no quiere decir que, como dicen los, no quiere decir que sea infalible, como dice el Tribunal Supremo Americano, nosotros no somos los últimos porque seamos infalibles, sino que somos infalibles porque somos los últimos. Por lo tanto, como no hay nadie por encima de nosotros, lo que digamos pues, es muy difícil derrocar, salvo por otro posible Tribunal Constitucional después, o salvo que nosotros mismos cambiemos de opinión, que eso lo ha hecho el Supremo Americano varias veces en temas muy importantes, mediante el overrule. Por ejemplo, el famosísimo tema del aborto, pues tras décadas de una determinada jurisprudencia, pues eso cambió el Tribunal Supremo. Bueno, pues las sentencias famosas, y puedo citar, la expropiación de Rumasa, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el último, que también fue anulado por el Tribunal Constitucional, etcétera, son sentencias que han sido siempre muy comentadas, pero que casi nadie ha leído. Y casi nadie ha leído primero porque son muy extensas, son muy técnicas y bueno, muchas veces se juzgan o critican políticamente y no jurídicamente. Bueno, pero eso es así.
Por eso decía uno de los presidentes más ilustres del Tribunal Constitucional, el señor Rodríguez Piñero, mejores presidentes que ha tenido el tribunal, junto con el actual, que tiene, pues, me parece a mí uno de los máximos juristas del país, sin duda ninguna, decía, bueno, el Tribunal Constitucional tiene muy buena crítica académica y muy mala crítica política, y debería ser al revés. Los políticos deben aceptar con naturalidad, sin perjuicio que pueden criticarlo todo, como todo el mundo, las sentencias, y los juristas, en cambio, deberían criticar fundamentalmente si las cosas están bien o no, pues, para el futuro. Para eso están los votos particulares, por ejemplo. Ujú. Bien, pues esto es lo que entiendo yo sobre todo esto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por su tiempo y especialmente por su conocimiento. Pues gracias, Blanca, a ustedes.